Así es, estamos en la Cava y hoy tenemos invitado un gran escritor reconocido en el mundo por esas obras del posmodernismo. No sé si esté equivocado, yo no soy escritor, pero pues él me lo corroborará o dirá, bueno, pues no se me queda mal, dirá esto por un lado y por otro va. Y estamos en la ciudad de Ibagué haciendo esta Cava con Carlos Pardo Viña, como les decía, uno de los representantes de la literatura del país en el mundo. Bienvenido a la Cava, Carlos. Muchísimas gracias, Luis Fernando, un placer estar aquí. Bueno, ya saben, ¿qué es vinito? Y para los escritores, menos mal no tengo problema que tomen vino. Estamos acostumbrados. Están ahí listos para trabajar. Carlos, usted ha sido el único escritor colombiano que se ha ganado este gran premio en Madrid, España. ¿Me recuerda el nombre? El Premio Internacional de Literatura Rubén Darío. Premio Internacional de Literatura Rubén Darío. ¿Cómo logra esto? Es algo bien curioso porque yo escribí una novela llamada Bohemian Rhapsody, ¿Sí? que es una historia donde hay mucho rock, pero también hay mucha tristeza, hay mucha desesperanza. Y esa novela yo hice una edición como casi que pirata, ¿no? Es decir, yo mismo con yo mismo ¿Sí? Sacamos la edición y la novela comenzó a circular, pero realmente como en nichos, ¿no? Y de pronto la novela comienza a crecer y mi editor en España, Basilio Rodríguez Cañada, de la editorial Pigmalión, la somete al jurado diciendo, esta novela, metámosla a un concurso. Y la metió al premio internacional y un jurado de 10 escritores por unanimidad me dio el premio en el año 2017. Y lo que ocurrió es fantástico porque a partir del premio, entonces la gente comenzó a decir, ve, ¿y ese quién es? Sí. Y comenzaron a leer la novela y al momento han aparecido tesis de grado, investigaciones, tesis doctorales, se han publicado libros en México, en España, analizando la novela Bohemian Rhapsody o Bohemian Rhapsody. Así que ese premio resultó ser como mi puerta de entrada a unas ligas que yo jamás hubiera pensado. A ese nivel que uno ya quiere llegar cuando es artista, bueno, cuando es ejecutivo, en todo lo que haga en la vida. De Ibagué, usted de Ibagué, ¿dónde nació? ¿En qué comuna? ¿En qué sector? Yo soy más ibaguereño que el Cóctel. Es increíble. Yo nací, viví en el barrio 20 de Julio con mis abuelos, Adolfo Viña y Alcira de Viña, que era el maestro, director de escuela de la Diego Falan, ¿no? De Ibagué completamente. Estudié en el Colegio San Simón. Increíblemente estudié veterinaria en la Universidad del Tolima. A los 15 años yo ya estaba en la universidad, hasta que un día dije, no, yo qué estoy haciendo acá, y me fui a estudiar comunicación. Sin embargo, desde muy temprano la influencia de mi padre, Carlos Orlando Pardo, un escritor, historiador, que me llevó también por el amor por los libros, como que marcó una estela, y yo desde muy temprano comencé a publicar libros de investigación. Yo tenía 25 años cuando publiqué mi primer libro, ¿sí? Primero en coautoría, que es Protagonistas del Tolima siglo XX, un libro muy importante, y a los 28 años ya había sacado mi primer libro individual, que es la historia del Conservatorio del Tolima, un tema de la historia de la música que me ha encantado desde siempre. Pero una pregunta, Carlos. Cuando estaba en el colegio, cuando estaba en San Simón, para los que lo están viendo a nivel nacional, son de dos colegios distinguidos a nivel nacional, que son ¿no? colegios oficiales, como el Camilo Torres en Bogotá, y bueno, varios colegios. ¿No le da por escribir en el colegio? No, yo escribía de todo y ¿Ah, leía sí? de todo. Yo era un enfermo, yo era el clásico niño nerd. El clásico niño ñoño que se leía 2 y 3 libros por semana y hacía unos poemas que eran horribles. Pero también hacía mis pequeños ensayitos sobre obras, ¿no? Así que sí, escribía mucho, muy mal, pero leía mucho. Y eso sí lo hacía muy bien, leer. Y escuchaba bien. Claro, y escuchaba música. Además mi familia Viña es de músicos de los coros del Tolima, entonces yo aprendí a tocar guitarra, yo crecí entre bambucos viejos, ¿no? Y tocando y cantando y leyendo, y eso formó y sería la clave de lo que después llegaría a ser como escritor. En algún momento su padre, porque ya para esa época había iniciado ese gran proceso académico primero, de estar escribiendo a la par, en algún momento le dijo, quiero que escriba, o usted mire qué hace.
No, yo fui el que le dije, déjeme ¿Ah, sí? escribir. ¿Ah, sí? Él estaba haciendo un libro llamado Protagonistas del Tolima, yo estaba en primero, segundo semestre en el externado de comunicación, y eran perfiles sobre los más importantes personajes del Tolima en el siglo XX, y había que hacer una investigación y luego una crónica. Y yo me vine con un amigo y le dije, papá, deme la oportunidad, yo quiero empezar a escribir ya, deme la oportunidad. Y me dio un personaje, Alberto Piedrahíta Pacheco. El padrino. El padrino, el hombre de la radio. Y me dijo, intente, vaya, hágale la entrevista y escríbame la crónica. Me recibió Alberto Piedrahíta en una oficina que tenía en la avenida 19 en Bogotá, cierto, de corbata, mi negro, ¿cómo Siempre está mi muy negro? cachaco, muy elegante. Muy cachaco, hombre tolimense, Sí, claro. ¿no? Del Líbano. Y entonces le hice la primera entrevista y fue la primera crónica. Mi papá la leyó, yo moría del miedo, leyó la crónica y dijo, estás listo. Y comenzó a darme más personajes y fue el primer libro que yo participé como coautor. Ah, qué bueno, mire. Y con el impulso, siguió. Ya después, de la mano de él, Sí. ¿cierto? Porque Pijao Editores, y comencé entonces a publicar y comencé a hacer investigación. Recuerdo que a él le dijeron, le contrataron que hiciera la historia del Conservatorio de Música del Tolima. Y él no tenía tiempo y me dijo, ahí tiene el reto. Y yo me hice mi primer libro, que fue con lo que me compré mi primer carrito. Un carrito viejo. sí, hay que ver, Sí, sí. el primer carrito. Y fue haciendo ese libro que el lanzamiento, yo dije, esto es lo que yo quiero toda la vida. Porque yo hablaba con Amina Melendro, la directora por décadas del conservatorio, y el lanzamiento fue en el Teatro Tolima, con los coros del Tolima, palabras del gobernador, y yo contando historias de la Ibagué de 1900. Yo dije, eso es lo que yo quiero. En buscar historias viejas para luego convertirlas en memoria y en palabra. Lo importante de la tierra, y ahora que estamos con este concepto de región, país, y no solo es región, mundo, es dejar un legado. Yo creo que uno tiene un compromiso de tierra con dejar un legado y usted lo inició ahí. Sí, ese fue el primer paso y después he escrito muchos libros, yo he publicado hasta el momento 26 libros, pero muchos de esos libros son de investigación sobre la cultura y la región. Exactamente, y además usted proyecta también cuentos e historias a nivel ya universal. ¿Cómo le fue en el externado? Comunicación social que exigente, lo formaba muy guerreros, ¿no? Siempre así. Sí, hice comunicación y me dediqué durante un tiempo al periodismo. Yo estuve en el periodismo radial, fui jefe de redacción de Tolima 7 días de la Casa Editorial El Tiempo, fui director de Star Media cuando la época del periodismo digital, hice televisión, hice un programa llamado Babelia, que según El Tiempo fue el mejor programa cultural del año por allá en el 1999. Sí, señor. Pues, ¿sí? Sí. Y hice ese tipo de periodismo, pero realmente el periodismo me da las herramientas para investigar historias del pasado y hacerlas memoria. Ya no hago periodismo, pero las herramientas las sigo teniendo. Las tiene, eso va en la sangre. Y algo antes de ir a una pausa. Babelia, como varios programas que hubo en esa época en Señal Colombia, si no estoy mal, mostraban cómo era hacer unos muy buenos productos desde la región para el país. Se quitó el concepto de que, lo de la región llegaba ahí más o menos hecho. Lo hacíamos desde Bogotá, pero con miras, íbamos y entrevistábamos los artistas en su región. En sus regiones. Sí, a Heriberto Cogollo en Barranquilla, a Héctor Sánchez aquí en el Guamo, ¿sí? A Benur Sánchez. La idea era un programa que tenía 4 mini documentales de 8 minutos por programa, ¿cierto? O 3, dependiendo, 3 o 4, y era 2 veces a la semana. Así que nos la pasábamos en producción 2 años. A más estudiosos, el concepto de los 8 minutos para todos sirve y funciona. Yo también lo he aplicado y nunca pasará de moda. Esos 8 minutos en lo que sea, hasta en el cine. Hasta en el En cine. el cine están marcados los 8 minutos y les contamos los que nos están viendo. También es como los hagan. Nos vamos a una pausa Y un brindis. y un brindis, por favor, como siempre. Y cuando regresemos vamos a hablar ya de esa novela desde la región, novela internacional y con unos valores fuertes emocionales. Ya regresamos, estamos en la cava con el maestro Carlos Pardo Viña.
Continuamos en La Cava, hoy acompañados del maestro Carlos Pardo Viña, gran escritor, con éxitos rotundos con sus novelas, pero lo más importante siempre que he dicho cuando uno es creador, que pega en el alma, que pega en el corazón lo que escribe. Maestro, salud como siempre aquí en La Cava, salud para todos ustedes que están en las casas acompañándonos. Bueno, ya contamos de cómo empezó. ¿Cuándo llega ese primer triunfo, que muchas veces no es un premio, pero esa alegría que uno siente de lograr esa obra, que de pronto uno solo la siente, uno solo es la que tiene por dentro? Yo creo que el gran triunfo llegó mucho antes del premio, porque Sí. yo escribía crónicas, pero cuando iba a escribir ficción, escribía cuentos y a la segunda o tercera página ya se terminaba. Y yo no podía escribir largo. Sí. Y yo decía, yo pues seré que soy cuentista, porque nunca puedo Sí. escribir largo. Y yo desesperado, no podía escribir, hasta que un día comencé a escribir la historia de un hombre que no podía escribir más de esas 2 páginas. Qué bueno. Y cuando revisé, llevaba 30. Oh, ya. Dije, en ese momento fue un momento realmente como revelador. Y dije, no, yo sí puedo, ¿cierto? Y ahí es cuando nace Bohemian Rhapsody, ¿sí? Que creo que más allá de todo lo que se ha escrito, porque digamos que se han hecho conferencias sobre esa novela en México. Hay un libro, Imágenes de Latinoamérica, que incluyen análisis sobre esa novela. El momento más allá del premio Rubén Darío fue cuando la Universidad de Oxford publica un libro de 980 páginas, que se llama The Oxford Handbook of the Latin American Novel, ¿sí? El libro grande de la literatura latinoamericana. Y en ese libro, en un capítulo que se llama La posmodernidad de la literatura latinoamericana, mencionan, yo decía, cuando yo comencé a leer, yo no lo podía creer, y digo sin rubor y sin vergüenza, me puse a mirar cuántas veces me mencionaban. Sí, claro. Y me mencionaban 5. Y estamos hablando de una publicación de la Universidad de Oxford. Por favor. Sí, entonces, como mi literatura, mi novela, a través de Bohemian Rhapsody, estaba, digamos, enmarcada en esa posmodernidad de la literatura del continente, que se han hecho varios análisis, y creo que esos han sido logros maravillosos que reivindican lo que hago. Ese momento que no se puede dejar pasar, cuando uno como artista, bueno, yo digo en cualquiera, el jugador de fútbol que hace su golazo, el político que logra, político bueno, ¿no? Que logra estas grandes. ¿Cómo se entera usted que aparece en ese libro y cuándo le llega? ¿Cómo hace para tenerlo en sus manos y poderlo leer? No, el libro quiero decir que no lo tengo porque vale como $400 y tiene 900 páginas y el envío es más caro todavía. Sí. Lo tengo en digital, que lograron enviármelo. El académico que lo hizo se tomó el trabajo de enviarme el PDF. El PDF. Eso es bien interesante, ¿no? Porque yo tengo 2 mensajes que fueron maravillosos. Y el primero es cuando me llama mi editor en España y me dice, coño, que te has ganado el Rubén Darío. Yo, ¿de qué me está hablando? Que te ganaste el Rubén Darío, coño. ¿Sí? Y entonces, que mira los medios, mira la prensa. Cuando veo en la agencia F, cable de la F, colombiano, Carlos Pardo Viña gana el premio Rubén Darío, y comienza a salir en todos los medios, en el Clarín de Argentina, en todas partes comenzó a salir la historia. Me pasó lo mismo con este libro de Oxford, ¿no? Sí. Cuando me llegó, yo quería decirle a todo el mundo, coño, que aparecía aquí. Sí. Porque uno escribe y uno no sabe lo que pasa con las historias que uno envía al mundo, ¿sí? Y el hecho de que la hayan valorado de esa manera realmente fue un gran aliciente. Y Raymond Williams, un crítico norteamericano, el más importante crítico norteamericano, especialista en literatura colombiana, me decía, pero tienes un problema, Carlos, tienes un problema con ese libro. Y tú no sabes la cantidad de escritores de un solo libro. Esto tiene que ser motor para el segundo. Sí. Y por eso comienzo a escribir y publico Los Días del Trueno, que está dedicado a Raymond Williams, por darme el aliento para seguir. Y ese libro se gana el premio Escriduende a la mejor novela hispanoamericana de la Feria del Libro de Madrid en el año 2022. Los Días del Trueno, que es mi segunda novela, que transcurre entre Ibagué y Madrid, que es una historia. En 1989 yo creo que cambió el mundo, porque en 1989 llega Internet.
En 1989 son las masacres en Colombia, el avión de Avianca, el atentado del DAS. Pero en 1989 nace la Game Boy. Pero también en 1989 se caen las Torres Gemelas. Se cae el muro de Berlín. Es decir, es la masacre de Tiananmen. Lo que estaba pasando en el mundo era el fin del siglo, realmente, el fin del siglo XX, en 1989. Entonces mi personaje es un periodista colombiano que está en España trabajando en la agencia EFE, corrigiendo cables y haciendo efemérides. Y ve cómo le llegan noticias de Colombia y del mundo. Y él ve cómo el mundo se cae y él quiere ser poeta. Y 30 años después está aquí en Colombia viendo lo que pasó en el mundo. Es una de la memoria, es una novela de la memoria y es una novela también de la violencia, de la esperanza, pero también de la tristeza. Porque en mis libros la tristeza es digamos que un personaje principal. Por de ahí también un poco la posmodernidad. Sí, cuando hablamos de la posmodernidad, menos mal que no me equivoqué cuando lo presenté. No nos hemos puesto de acuerdo con eso. No. Pues eso nos había hablado antes. Cuando usted ya pasa de esa escritura donde pues toma sus bases de comunicador, porque eso, cuando estudió comunicación, cuando uno toma esas herramientas, cuando está creando, y llega ya a su tercer... ¿O cuántos libros lleva ya? ¿Cuántos trabajos? 26 libros publicados. Libros publicados. De los cuales, de ficción, tengo 2 novelas. Hay una novela, que es una novela muy breve, que se llama Como si fuera viernes. Un libro de cuentos que se llama Cuesta Abajo. Y estoy ya próximo a salir con mi tercera novela, que tiene el título de Todos los muertos tienen el mismo rostro. Allá iba yo con la tercera novela. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo va? ¿Qué puede contar? Todos los muertos tienen el mismo rostro. Es la historia de un activista ambiental que está peleando para que no construyan un edificio en el humedal de su barrio, que es un barrio popular. En la primera escena, el hombre está muerto. Lo han asesinado. Sí, es un líder ambiental asesinado. Los habitantes del barrio, todos han sido desplazados. En Colombia, en Soacha, en Neiva, en Ibagué, en todas partes hay desplazados. Ese muerto les recuerda sus propios muertos. A la abuela, los muertos de la época de la violencia. A la otra, cuando tuvo que huir de Boyacá en la época de la violencia y luego de la batalla de los Esmeralderos, de la gran batalla verde, la guerra verde. Cómo ese muerto es la disculpa para recordar todos los muertos y que todo termina siendo parte del mismo proceso. Entonces tiene elementos de la novela negra, ¿quién mató a este muchacho? Pero tiene elementos de la memoria de todas las guerras que hemos vivido, intentándolas condensar en un solo cuerpo. Difícil, doloroso. Lloré escribiendo algunos fragmentos porque investigaba en la historia ciertas muertes, ciertos masacres que ha habido en este país, y en varios momentos tuve que detenerme, llorar, tomarme un vino y volver a empezar, porque lo que ha pasado en este país es realmente doloroso, y cuando tú intentas unir todas las muertes en un solo rostro, es aún más doloroso. Esa escritura hoy en Colombia, ¿cómo ven autores dentro del postmodernismo? Digamos que lo que hablan los académicos, ¿cierto? Esas líneas teóricas entre el posmodernismo y el modernismo todavía son muy difusas, ¿no? Ellos hablan de la fragmentariedad, de que no está terminado el texto, que parece como suspendido. Hay una serie de características. Yo creo que estamos en un proceso como migrando hacia esos. Todavía hay muchos grandes escritores haciendo la novela total, ¿no? Esa novela que empieza las grandes historias, ¿no? 100 años de soledad es una novela total, ¿no? Con conclusiones redondas, históricas, de varias generaciones. Todavía hay muchos escritores haciendo esa novela, pero también hay muchos escritores que están haciendo pequeños fragmentos, ¿no? Mario Mendoza, por ejemplo, hace pequeños momentos, no busca la idea total. Hay muchos escritores que están trabajando. Hay escritores desde el Tolima que están a nivel nacional, por ejemplo, un James Cañón, que
la gente lo conoce como James Canyon, porque sí, vive en sí. Estados Unidos, Sí. y se hizo un libro bellísimo llamado La aldea de las viudas, un pueblo en donde desaparecieron todos los hombres por la guerra y las mujeres les toca crear un nuevo orden. Pero también están apareciendo escritores locales como Óscar Perdomo Gamboa, ¿no? Que tiene mucha influencia de la música, igual que yo, ¿sí? Y hay en la Universidad del Tolima, por ejemplo, hay un gran grupo de investigadores que están analizando y valorando las obras. Creo que es el momento en donde esa literatura regional está cogiendo una nueva fuerza luego de los grandes clásicos. El reconocimiento, hablando yo a nivel mundial de esa literatura de la escritura, yo lo llamo en el mundo, pues se gana ese premio. Tenemos una vara muy alta que es Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra? Bueno, se logra con talento, con suerte, con ángel, con todo lo que uno necesita, que el jurado le guste lo que uno escribió en ese momento cuando lo lee. ¿Cómo se logra, ya viéndolo usted como es partícipe de esta nueva generación de escritores en el país, poder lograr penetrar ese mercado tan fuerte que está en Europa, por ejemplo? Es muy complejo. Eso es una rifa. Pero yo alguna vez, estando yo en Madrid, fui a la Casa del Libro, la librería más famosa que hay en Madrid, ¿no? Y entonces yo en un acto sin vergüenza lo digo, dije, buenas, por favor, Carlos Pardo Viña, libros de él, y me dicen, sí, aquí tenemos Bohemian Rhapsody, pero está agotado. Y en ese momento yo salí caminando como si flotara, ¿no? No, claro. O en el Corte Inglés, donde aparecían mis libros. Curiosamente en España han circulado mucho más mis novelas, dado que el editor, que es Editorial Cial Pigmalión, pues se ha preocupado por promover mi obra en España y en algunos países del norte de África, como Túnez, donde se habla mucho español y hay una buena literatura española. Él me lleva, por ejemplo, a Frankfurt y yo lanzo Los Días del Trueno en la Feria del Libro de Frankfurt, que es la feria del libro más importante del mundo. Sí. Y yo me sentí ahí, un cartel, Carlos Pardo Viña, Los Días del Trueno. Yo me sentía como de otro mundo. Sí. Uno no termina de creerla y es mejor. No hay que creerse nada, porque eso es una rifa, es una casualidad. Yo no vivo para eso. Vivo para escribir y lograr que algún amigo o como lo digo en Bohemian Rhapsody, lo único que quiero es que un desprevenido tome el libro, lo abre en la página 7, lea las 2 primeras líneas y quiera seguir leyéndolo. Ahí sí, hablándolo, como yo le decía alguna vez a un grupo de trabajo grande que no fue muy bien, decía, no es comerse el cuento, si usted come el cuento. No, además en un mundo de la cultura tan amplio, donde hay tanta gente trabajando, gente tan talentosa, uno pensar que está por encima de otro, no, eso fue una coincidencia, una casualidad, una alegre casualidad. Ahí es que seguir trabajando y de la mano conjunta. Por eso Pijao Editores, por ejemplo, cuando Carlos Orlando y Jorge Eliezer Pardo fundan Pijao Editores, era para que todo el mundo pudiera lanzar un libro como ellos, porque nadie los publicaba. Entonces yo con los de la nueva generación trabajamos, buscamos cómo publicarnos, cómo yo hablo de la novela del otro. Es decir, es buscar que haya cada vez más lectores y que la cultura del libro se siga fortaleciendo, que es algo que pareciera que ya nadie lee, pero sí, hay mucha gente que está leyendo, sino que lee formatos diferentes, así que a esos formatos también hay que llegar. Exactamente, y está trabajando eso fuertemente. Usted es docente también de la universidad. Sí, fui docente muchísimo tiempo en la universidad y estoy trabajando justamente ahora, por ejemplo, Bohemian Rhapsody, que tiene tanta música de Queen, pero también bossa nova y también boleros viejos. Me gustaría ese libro en el cual, si yo paso la página, suene la canción que está mencionada en esas páginas. Buscar esas inmersiones que me parecen muy bellas, aprovechando la inteligencia artificial. Y creo que lo va a lograr. Algún día lo voy a lograr. Sí, ahí está planteando bien. Carlos Pardo Viña, muchas gracias por estar en la cava. No, muchísimas gracias a ti. El vino estaba exquisito, la compañía insuperable. Qué bonito. Eso lo sé. Les demos un mensaje para todas estas personas que nos están viendo en el Congreso de Colombia, los que trabajan con ellos, las UTLs, como les llaman, para que apoyemos la escritura y para que leamos. Algo muy importante, los presupuestos de las secretarías de cultura de todo el país son los más bajos de cualquiera, incluso en el gobierno nacional. Los presupuestos son incluso menores al 1% del presupuesto general, es decir, para la cultura apenas el 1%.
Y es a partir de la cultura cómo logramos construir pensamiento crítico, cómo logramos mejores lecturas. Estas pruebas PISA y las pruebas Saber nos dicen que no estamos leyendo de manera adecuada, que somos unos analfabetos funcionales porque leemos pero no entendemos. Creo que hay que fortalecer el ecosistema del libro, el ecosistema de la cultura, que no nos dé miedo, que la cultura no sea el presupuesto de monedas, de lo que sobró, sino que hay que apostarle a la cultura, porque la industria cultural, que es la tercera que más mueve dinero en el mundo, realmente vale la pena incentivar la economía a través de la cultura, a través del turismo. Creo que son dos elementos que tienen que ir de la mano y no han entendido nuestros legisladores y quienes dirigen los destinos que allí hay una posibilidad de desarrollo humano, social y económico. Así es, ese mensaje. Y vamos a trabajar todos por la cultura fuertemente. Nos veremos en nuestra próxima cava, maestro Carlos Pardo Viña. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y ya saben, salud. Y siempre estamos acompañándolos, hablando de muy buenos temas. Temas para el bien de todos los colombianos.